Hola, ¿qué tal? Yo soy Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida al programa Los Doctores Opinan, aquí en el canal judicial. En esta ocasión vamos a abordar un tema que es muy importante y que nos interesa a toda la sociedad mexicana, como es el de la violencia familiar en nuestro país. Y vamos de paso, para tratar este tema, a platicar con el magistrado doctor Lázaro Tenorio Godínez, quien es autor de la obra La violencia familiar en la legislación civil mexicana, una obra de reciente edición, apenas publicada, que trae enfoques muy importantes, enfoques multidisciplinarios sobre esta materia novedosa en México, que hoy empieza a entrar al tema de lo jurídico y particularmente en el área judicial, en el área jurisdiccional. Bienvenido, Lázaro Tenorio, ya te habíamos tenido aquí en algunos otros programas en el canal judicial, te damos la bienvenida y gracias por acompañarnos para platicar sobre estos temas que tanto nos interesan al auditorio del canal judicial y a la sociedad mexicana en general. Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación para tratar un tema de tanta trascendencia para las familias mexicanas. Bueno, pues empezaríamos como en la escuela. Tú eres profesor por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM, además de ser licenciado en Derecho y doctor en Derecho de la propia Facultad de Derecho de la UNAM, pues como juzgador que tienes más de 20 años de haber estado en las diferentes escalas en el Tribunal Judicial del Distrito Federal, y ahora en el Tribunal de Justicia, pues, y ahora como magistrado de la primera sala. Dinos, coméntanos, ¿qué podemos entender en el concepto de violencia familiar? Bueno, doctora, agradezco muchísimo la invitación a este programa. Como me está haciendo un favor de presentar la obra de la violencia en la legislación civil mexicana, quiero nada más hacer una pequeña introducción. ¿Qué nos motivó a escribir ese libro? Contra la mujer y violencia familiar. Entonces se habla indistintamente de ello. Hay cuerpos legales que hablan de violencia intrafamiliar y es una pregunta muy recurrente: ¿qué es lo más apropiado? Cuando hablamos de violencia de género, al hablar de género nos estamos refiriendo a esa necesidad de identificar las diferencias que existen entre hombre y la mujer para terminar con la desigualdad, y se dice que es de género porque afecta esencialmente a uno de ellos. ¿Quiénes? A las mujeres. Se dice que la violencia familiar tiene un origen de carácter esencialmente vinculatorio en contra de la mujer y que existe una asimetría en el uso de la fuerza, en la fuerza física por parte del hombre, que tiende a someter a la mujer. Se dice que es un problema de género y de alguna manera existen estadísticas que así lo reflejan. En los tribunales hemos podido constatar que en un 89% de las demandas por concepto de violencia familiar o pensión alimenticia o custodia de los hijos, los promueven las mujeres. Por eso se dice que es un problema de género, porque afecta esencialmente a la mujer. Eso no quiere decir que no haya algún porcentaje del 5 al 10% aproximadamente de hombres que también son víctimas de violencia familiar. Entonces, lo que hemos pensado nosotros es que hablar exclusivamente de violencia de género, podríamos estar excluyendo de alguna manera a un pequeño sector de varones que están siendo víctimas de violencia familiar. Cuando hablamos de violencia doméstica, muchas personas creen que se refiere solamente a la violencia dentro del hogar y lo limitan a la violencia generada entre los miembros del núcleo familiar dentro, sin percatarnos de que muchas veces sucede también fuera del hogar y con personas que ya no tienen una vinculación de matrimonio o concubinato, sino simplemente de convivencia con los hijos, y en esos pequeños momentos en que se encuentran para convivir o para intercambiar o para entregar a los menores, se agreden. Hay violencia intrafamiliar, intradentro. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, desafortunadamente también muchos lo interpretan así, que es solamente dentro de la familia y dentro del hogar. Entonces lo que hemos propuesto pues, es que finalmente se diga violencia familiar. ¿Para qué? Para que pueda haber una cobertura tanto de hombres como de mujeres,
como de personas de la tercera edad o de personas adultas, como de los niños. Por ejemplo, tenemos leyes especiales como la ley de violencia, perdón, juzgados en España, que van muy a la vanguardia en estos temas. Hay juzgados de violencia sobre la mujer y hay una ley de género, se le denomina así, ¿no? Y solamente la mujer puede ser sujeto. Si te parece, Lázaro, estamos llegando al final de nuestro primer segmento. Ahorita que regresemos. Bien, pues regresamos para seguir charlando sobre este interesante tema de la violencia familiar con el doctor Lázaro Tenorio Godínez. Lázaro, pues nos quedamos con esta reflexión que estaba haciendo tú en relación con la temática en España y con esta ley sí de género que recién se aprobó en México, que a veces me cuesta tanto trabajo decir su nombre larguísimo y que se lo dejo al especialista. Coméntanos. Muchas gracias. Claro que sí. Comentábamos sobre esa concepción de género, cómo en España se han radicalizado en este aspecto y se crearon juzgados de violencia sobre la mujer, donde solamente la mujer puede ser la persona que promueva o que demande por violencia familiar. El hombre no puede promover en estos juzgados de